Me llamo Vicente Olmedo. Tengo 70 años recién cumplidos, y hace 3 meses mi único hijo me miró directamente a los ojos y me dijo las palabras que ningún padre espera escuchar. Papá, ya no te necesitamos más. Estorbas en mi vida, en la de Carolina, en la de los niños. Sería mejor que te fueras a vivir a otro lado. Esta casa es demasiado para vos, solo de todas formas. Y mientras él pronunciaba cada sílaba como un cuchillo, su esposa Carolina asentía detrás de él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa de victoria, como si finalmente hubieran encontrado el coraje de decirle al viejo molesto que se largara. ¿Sabes qué hice? Nada. No grité, no supliqué, no me defendí. Simplemente asentí. Les dije, tienen razón, voy a arreglar las cosas. Y me fui a mi habitación. Esa misma noche, mientras ellos dormían creyendo que había aceptado mudarme a un asilo o un apartamento barato, yo estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba transfiriendo todo mi dinero a una cuenta nueva. Estaba contactando abogados. Estaba preparando la jugada más grande de mi vida, porque resulta que mi hijo y su esposa no sabían algo crucial. Esta casa no es solo mía, es de una empresa familiar que yo controlo, y esa empresa también es dueña del negocio donde mi hijo trabaja. El negocio que él cree que maneja, pero que legalmente me pertenece a mí. En 72 horas, iba a descubrir que echarme tenía un precio que no estaba preparado para pagar. Pero para entender cómo llegamos acá, tenés que conocer toda la historia. Tenés que saber sobre mi esposa Beatriz, que murió hace 5 años, sobre cómo crié solo a Javier, sobre las decisiones que tomé creyendo que estaba siendo generoso cuando en realidad estaba siendo ingenuo, sobre cómo confundí dar con amar, y sobre cómo finalmente aprendí que a veces la única manera de enseñarle respeto a alguien es quitándole todo lo que dieron por sentado. Escuchá esta historia completa y después contame desde qué ciudad me estás oyendo. Contame si alguna vez sentiste que tu generosidad se convirtió en tu debilidad, si alguna vez diste tanto que la gente olvidó agradecer, porque esta no es solo mi historia. Es la historia de miles de padres que construyeron imperios para sus hijos, solo para ser tratados como obstáculos cuando ya no son útiles. Y es la historia de cómo uno de esos padres decidió que ya fue suficiente. Conocí a Beatriz cuando teníamos 25 años. Yo trabajaba como contador en una empresa mediana. Ella era secretaria en la misma oficina. Nos enamoramos rápido, nos casamos al año, y juntos empezamos a soñar. No queríamos trabajar para otros toda la vida. Queríamos construir algo propio, algo que fuera nuestro. Así que con nuestros ahorros combinados y un préstamo que nos dio miedo pedir, abrimos una pequeña empresa de importación y exportación. Éramos solo nosotros dos al principio, trabajando 18 horas al día, durmiendo en la oficina cuando había que terminar pedidos urgentes, comiendo fideos instantáneos porque no teníamos tiempo para cocinar y apenas teníamos plata. Los primeros 5 años fueron brutales. Casi quebramos 3 veces. Pero sobrevivimos, y poco a poco empezamos a crecer. Contratamos nuestro primer empleado, después 5, después 20. A los 10 años de abrir, teníamos 50 empleados y oficinas en 3 ciudades, y Beatriz estaba embarazada de nuestro primer y único hijo. Javier nació cuando yo tenía 37 y Beatriz 35. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Este bebé perfecto que era mitad de cada uno. Este niño que iba a heredar todo lo que habíamos construido con sangre y lágrimas. Criamos a Javier con amor, pero también con privilegio. No podíamos evitarlo. Habíamos crecido pobres, habíamos sufrido, y queríamos que nuestro hijo nunca sintiera esa carencia. Entonces le dimos todo: la mejor escuela privada, viajes al exterior, ropa de marca, el último modelo de cada tecnología. Javier creció rodeado de abundancia, y nosotros pensábamos que estábamos siendo buenos padres, que estábamos dándole las oportunidades que nunca tuvimos. No nos dimos cuenta de que le estábamos enseñando que merecía todo sin esfuerzo, que el mundo le debía, que sus padres existíamos para servirlo. Cuando Javier tenía 17 años,
Beatriz fue diagnosticada con cáncer de ovarios. Luchó durante 3 años, 3 años de quimioterapia, de esperanza, de recaídas, de más esperanza. Javier tenía 20 cuando ella murió. Estaba en la universidad estudiando administración de empresas. Se tomó una semana de luto y volvió a clases. Me dijo: papá, mamá hubiera querido que siguiera con mi vida. No se hubiera querido que me quedara estancado en la tristeza. Y tenía razón. Beatriz hubiera dicho exactamente eso, pero yo esperaba más emoción, más dolor visible, más algo. En cambio, Javier parecía casi aliviado, como si la enfermedad de su madre hubiera sido un inconveniente y ahora finalmente podía seguir adelante sin interrupciones. Después de la muerte de Beatriz, Javier y yo nos distanciamos. Él vivía en un apartamento cerca de la universidad que yo le pagaba. Venía a casa una vez por semana a comer. Me preguntaba cómo estaba el negocio, si las cosas iban bien, si estaba ganando dinero. Nunca me preguntaba cómo estaba yo, si dormía bien, si extrañaba a su madre, si me sentía solo en esta casa grande que de repente estaba llena solo de recuerdos. Era como si yo solo existiera como proveedor, como la fuente de su comodidad financiera, no como su padre, que también estaba sufriendo la pérdida de su compañera de vida. Javier se graduó y automáticamente asumió que trabajaría en la empresa familiar. No pidió, no aplicó, solo llegó un día y anunció: papá, empiezo la próxima semana. ¿Dónde está mi oficina? Le di una posición gerencial, tal vez demasiado alta para alguien sin experiencia, pero era mi hijo, era el heredero. Pensé que aprendería sobre la marcha, y lo hizo. Era inteligente, capaz, pero también arrogante. Trataba a los empleados que llevaban décadas con nosotros como si fueran inferiores, como si él supiera más solo por tener un título universitario. Recibía quejas constantemente, pero yo las ignoraba. Era mi hijo, iba a madurar, o eso me decía a mí mismo. Conoció a Carolina 2 años después de empezar a trabajar. Ella trabajaba en marketing para uno de nuestros clientes. Era linda, ambiciosa, y tenía una manera de hablar que hacía parecer que cada palabra suya era oro. Javier quedó fascinado. Se casaron 6 meses después. Boda grande que yo pagué. Luna de miel en Europa que yo financié. Apartamento como regalo de bodas que yo compré. Carolina dejó su trabajo inmediatamente. Dijo que quería enfocarse en ser buena esposa. Lo que realmente significaba era que quería vivir del salario que yo le pagaba a Javier, sin tener que trabajar ella. Tuvieron 2 hijos. Primero Tomás, después Emma. Yo estaba emocionado de ser abuelo. Visitaba seguido, les compraba juguetes, les daba dinero para pagar niñeras y cosas que necesitaran. Pero conforme los niños crecían, las visitas se volvían más cortas. Carolina siempre tenía una razón de por qué tenían que irse temprano. Los niños están cansados. Tenemos otro compromiso. Javier tiene trabajo que hacer. Sentía que me estaban tolerando. Que mi presencia era una obligación que cumplían rápidamente para poder seguir con sus vidas reales. Hace 4 años, cuando cumplí 66, Carolina me sugirió que me mudara con ellos. Vicente, estás solo en esa casa enorme. ¿Por qué no venís a vivir con nosotros? Tenemos espacio. Los nietos pueden estar más cerca del abuelo. Sonaba bien en teoría. En práctica fue una trampa. Vendí mi casa. Ese fue mi primer error. Me mudé con ellos. Ese fue el segundo. Porque inmediatamente empecé a ver que la dinámica no era lo que me habían prometido. No era un abuelo viviendo con su familia. Era un inquilino no deseado que pagaba generosamente por el privilegio de ser ignorado. Carolina empezó a tratarme como personal de servicio. Vicente, ¿podés ir a buscar a los niños al colegio? Estoy ocupada. Vicente, necesito que vayas al supermercado. Acá está la lista. Vicente, los niños necesitan ayuda con la tarea. Yo no tengo tiempo. Y yo lo hacía. Todo. Porque eran mi familia. Porque quería ser útil. Porque tenía miedo de que si me quejaba me echarían y perdería el poco contacto que tenía con mis nietos. Entonces me convertí en chofer, niñera, tutor y mandadero. Todo sin una palabra de agradecimiento. Solo más demandas. Javier nunca intervino. Cuando yo intentaba hablar con él sobre cómo Carolina me trataba, me decía: papá,
Estás siendo sensible. Carolina está estresada con los niños y la casa. Ayúdala. Es lo que hace la familia. Pero yo notaba que él nunca ayudaba. Llegaba del trabajo, se iba directo a su oficina en casa y no salía hasta la cena. Dejaba todo a Carolina. Y Carolina me lo dejaba todo a mí. Entonces yo trabajaba en el negocio durante el día, donde supuestamente Javier era gerente general, pero en realidad yo seguía manejando todo. Y después volvía a casa a ser el empleado no pagado de Carolina. La verdad sobre el negocio era algo que Javier nunca supo completamente. Él pensaba que era gerente general con poder real, que tomaba decisiones importantes, que la empresa dependía de él. La realidad era que yo había estructurado todo legalmente para mantener control absoluto. Javier tenía un título bonito, un salario generoso, pero cero poder real. Cada decisión grande pasaba por mí. Cada contrato requería mi firma. La estructura corporativa era compleja intencionalmente, creada con abogados inteligentes para proteger lo que Beatriz y yo construimos, para asegurar que nadie pudiera quitárnoslo, ni siquiera nuestro hijo. Hace 6 meses las cosas empeoraron. Carolina empezó a hacer comentarios sobre la casa. Vicente, esta casa se está quedando chica con todos viviendo acá. Deberíamos vender y comprar algo más grande. Por supuesto, con tu parte de la venta como enganche. Yo me rehusé. Esta era su casa. Yo solo vivía acá. Mi plata no iba a financiar su upgrade. Ella se enojó. Dejó de hablarme durante semanas. Javier me dijo que estaba siendo egoísta, que la familia debía apoyarse mutuamente. Le recordé que yo ya los estaba apoyando enormemente, que les pagaba un salario a él, que les compraba cosas a los niños, que hacía todo el trabajo doméstico. ¿Qué más querían? Aparentemente todo. Querían todo. Empezaron a marginarme. Cenas familiares donde no me incluían. Salidas de fin de semana donde dejaban claro que no era bienvenido. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Me estaban aislando sistemáticamente, haciéndome sentir que era un intruso en un lugar que se suponía era mi hogar también. Y funcionó. Me sentía miserable, solo, atrapado, sin saber cómo salir sin perder completamente a mi familia. Entonces pasó lo del cumpleaños. Mi cumpleaños número 70. Beatriz siempre hacía algo especial. Aunque fuera solo nosotros dos, lo celebraba. Hacía mi comida favorita. Me compraba un regalo pensado. Me hacía sentir amado. Este año esperé que Javier o Carolina recordaran. Preparé sin decir nada, pensando que tal vez me sorprenderían. El día llegó. Pasó. Ni una palabra. Ni un feliz cumpleaños. Nada. A la noche, Javier llegó del trabajo. Comimos en silencio. Y cuando terminó, se fue a su oficina. Carolina se fue a ver televisión. Los niños subieron a sus cuartos. Y yo me quedé solo en el comedor mirando el plato vacío, sintiendo el vacío más profundo que había sentido desde que Beatriz murió. Ese día algo se rompió dentro de mí. La ilusión final de que esto era una familia. La esperanza de que las cosas mejorarían. La voluntad de seguir aguantando. Al día siguiente, empecé a planear mi salida. Pero no una salida callada. Una salida que les enseñara una lección. Que les mostrara exactamente lo que estaban perdiendo. Contraté a un abogado especialista en derecho corporativo y familiar. Le expliqué la situación. Le mostré toda la documentación de la empresa. Le expliqué cómo Javier pensaba que tenía poder, pero legalmente no tenía nada. El abogado sonrió. Dijo don Vicente, usted tiene todas las cartas, y podemos jugar esta mano de maneras que su hijo nunca va a olvidar. Pasamos 2 meses preparando todo, cada documento, cada transferencia, cada detalle legal, y entonces esperé el momento correcto. El momento llegó hace 3 meses. Fue un domingo por la tarde. Yo había cocinado asado para todos, como siempre. Pasé horas preparándolo. La familia se sentó. Comieron. Carolina criticó la carne. Dijo que estaba seca, que la sal estaba mal balanceada, que ella hubiera cocinado mejor si tuviera tiempo. Javier no dijo nada en mi defensa, solo asintió con ella. Los niños no comieron mucho. Dijeron que preferían pizza. Y Carolina dijo, bueno, Vicente, la próxima vez
Tal vez deberíamos solo pedir comida. Tu cocina está decayendo. Claramente sos demasiado viejo para esto. Algo en mí explotó, no externa, sino internamente. Una explosión silenciosa de dignidad finalmente despertando. Me paré de la mesa. Dije, necesito hablar con Javier, a solas. Carolina inmediatamente dijo lo que sea que necesitas decirle. Podés decírmelo a mí también. Somos un equipo. Le dije firmemente, esto es entre padre e hijo. Carolina, por favor salí de la sala. Ella me miró sorprendida. Nadie le hablaba así normalmente. Javier le dijo, amor, dale, dame unos minutos con papá. Ella se fue, indignada. Le pregunté a Javier directamente, ¿soy una carga para vos? ¿Estorbo en tu vida? Porque si es así, decímelo ahora. Honestamente, él dudó. Y en esa duda, vi la verdad. Finalmente dijo papá, no sos una carga exactamente, pero sí, a veces sentimos que sería más fácil si tuvieras tu propio lugar. Los niños están creciendo, necesitan espacio. Carolina y yo necesitamos privacidad. Y vos, bueno, vos estás acá todo el tiempo. Es mucho. Le pregunté, ¿y Carolina? ¿Qué opina ella? Él llamó a Carolina. Ella entró con esa sonrisa victoriosa. Y entonces Javier me miró y dijo las palabras, papá, ya no te necesitamos más. Estorbas en mi vida, en la de Carolina, en la de los niños. Sería mejor que te fueras a vivir a otro lado. Les dije, están bien, tienen razón. Voy a arreglar las cosas. Me fui a mi habitación, cerré la puerta y llamé a mi abogado. Es hora, le dije. Ejecutá el plan. Los siguientes 3 días fueron de preparación final. Transferí todo mi dinero personal a cuentas nuevas que ellos no conocían. Contacté a un agente de bienes raíces sobre la casa. Preparé documentos de renuncia de Javier de la empresa, documentos que él firmaría sin darse cuenta de lo que estaba firmando, y preparé mi propia mudanza, a un apartamento lindo que había comprado 2 semanas antes en el centro de la ciudad, con vista, con espacio suficiente para mí, y con seguridad para que nadie pudiera molestarme sin invitación. El tercer día llegué temprano del trabajo. Llamé a Javier a la sala. Carolina también vino. Les dije, tengo noticias. Me voy. Les brillaron los ojos de alivio apenas disimulado. Carolina preguntó, ¿cuándo? Le dije, hoy. Ya tengo todo empacado. Pero hay algunos papeles que Javier necesita firmar primero. Cosas de la empresa. Transiciones. Saqué los documentos que mi abogado había preparado. Javier los miró por arriba. No leyó los detalles. Demasiado confiado, demasiado seguro de que su padre nunca le haría daño. Firmó. Todo. Carolina estaba sonriendo, pensando que finalmente se deshacían del viejo estorbo. Les dije, perfecto, entonces les cuento cómo va a ser esto. Me voy hoy, pero no a un asilo. Me voy a mi apartamento nuevo, que compré con mi dinero. El dinero que ustedes asumían que podrían usar, pero que acaban de perder acceso completamente. Javier, esos papeles que firmaste no eran transiciones normales. Eran tu renuncia como gerente general, tu renuncia a cualquier claim sobre la empresa, y un acuerdo de que entendés que nunca tuviste ownership real. Carolina se puso pálida. Javier dijo, «Papá, ¿qué estás diciendo? Esos papeles, yo pensé que eran para facilitarte las cosas». Le expliqué pacientemente. «Durante años pensaste que dirigías el negocio, pero legalmente nunca fue tuyo. Fue mío, completamente mío. La estructura corporativa que establecí con tu madre aseguraba que yo mantuviera control absoluto. Ustedes asumieron, nunca verificaron. Y ahora firmaste documentos renunciando a todo claim. Javier, ya no trabajás para mí, y como consecuencia, ya no tenés salario». Carolina gritó, «Eso es ilegal. No podés hacer eso». Le sonreí. «Puedo». Y lo hice. Mi abogado me aseguró que todo es completamente legal. Javier renunció voluntariamente. No fue despedido. Renunció. Con firma y todo. Pero eso no es todo. Continué. Esta casa donde viven, la compré yo. Está a mi nombre. Y la acabo de poner en venta. Tenés 30 días para encontrar dónde vivir según las leyes de arrendamiento. Aunque técnicamente no son arrendatarios, sino ocupantes que vivían acá por mi generosidad. Generosidad que se terminó.
Javier estaba en shock. «Papá, no podés estar hablando en serio. ¿Qué se supone que haga? Tengo familia, tengo hijos». Le respondí lo mismo que ustedes me dijeron a mí. Resuélvanlo. Yo ya no soy su problema. Ustedes ya no son mi responsabilidad. Carolina intentó otro ángulo. «Vicente, pensá en los niños. En Tomás y Emma. ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a estudiar sin la estabilidad? Les dije lo mismo que ustedes no pensaron cuando me dijeron que estorbaba. Deberían haber pensado en las consecuencias antes de tratar así a la persona que los estaba manteniendo a todos. Javier, tenés educación universitaria. Conseguite un trabajo. Carolina, vos también podés trabajar. Es hora de que dejen de vivir de mí y construyan su propia vida, como yo lo hice a su edad. Como su madre y yo lo hicimos juntos, sin nadie dándonos nada regalado. Me fui ese mismo día, con mis maletas, con mi dignidad recuperada, con paz mental que no sentía hace años. Los dejé en esa casa por 30 días, tiempo suficiente para buscar algo, pero no mi problema. Cambié mi número de teléfono, bloqueé sus redes sociales, desaparecí de sus vidas tan completamente como ellos deseaban, excepto que yo lo hice en mis términos, con mi dinero, con mi libertad, con mi futuro asegurado. Mientras ellos enfrentaban la realidad de que habían perdido su meal ticket, su seguridad financiera, su estilo de vida cómodo, todo porque no pudieron mostrar respeto básico. Mi apartamento nuevo es perfecto, 10º piso, vista a la ciudad, 2 dormitorios, uno para mí, otro convertido en oficina desde donde ahora manejo el negocio completamente, sin tener que escuchar a Javier presumir que él era quien realmente dirigía todo, sin tener que fingir que sus ideas mediocres eran brillantes, sin tener que limpiar sus errores constantemente mientras él se llevaba el crédito. Libertad absoluta de hacer lo que construí sin el peso muerto de alguien que nunca apreció el sacrificio que representaba. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos. Me despertaba sin ansiedad. Desayunaba lo que quería. Trabajaba a mi ritmo. Nadie demandando que hiciera mandados. Nadie criticando mi comida. Nadie haciéndome sentir que mi existencia era inconveniente. Por primera vez en 4 años, respiraba sin ese peso constante en el pecho, sin esa sensación de caminar en cáscara de huevo en lo que se suponía era mi hogar. Esto era hogar, este espacio que era completamente mío, donde yo establecía cada regla. Javier intentó contactarme obsesivamente esa primera semana. Llamó a mi número viejo cientos de veces antes de darse cuenta que lo había cancelado. Me mandó emails que borré sin leer. Fue a la oficina de la empresa, pero el personal tenía instrucciones estrictas. El señor Javier ya no trabaja acá, no se le permite entrada. Si insiste, llamamos seguridad. Según me contaron, intentó entrar a la fuerza. Seguridad lo escoltó afuera, frente a todos los empleados que solían reportarle. La humillación debió ser devastadora, pero honestamente no me importó. Él había pasado años humillándome de maneras más sutiles, pero igual de dolorosas. Esto era justicia. Tarde, pero justicia al fin. Carolina aparentemente intentó un enfoque diferente. Fue al banco donde teníamos cuenta conjunta, cuenta que yo había vaciado y cerrado días antes de irme. Hizo un escándalo. Gritó que yo le había robado su dinero. El gerente le explicó pacientemente que era mi cuenta. Ella solo tenía acceso porque yo se lo había dado, y ese acceso había sido revocado legalmente. Ella amenazó con abogados. El gerente le sugirió que lo hiciera, que cualquier abogado le confirmaría que no tenía ningún caso. Según me contaron después, salió llorando, no de tristeza sino de rabia. Rabia de que su plan de vivir cómodamente de mi dinero para siempre se había evaporado. La casa se vendió en 3 semanas, por buen precio, a una familia joven que la vio y se enamoró inmediatamente. Cerramos rápido. Les di a Javier y Carolina los 30 días completos como prometí. Ni un día menos, ni un día más. El día 31, los nuevos dueños tomaron posesión, y según el agente de bienes raíces, Javier y Carolina se fueron a último momento. Literalmente, el último día. Dejaron la casa sucia, dejaron basura, dejaron daños menores en las paredes,
Los nuevos dueños amenazaron con demanda. Yo pagué los daños, no porque me importara Javier, sino porque no quería que esto se volviera problema legal prolongado. Pagué y me lavé las manos de todo el asunto. Supe por terceros que se mudaron a un apartamento pequeño, 2 dormitorios, los niños compartiendo cuarto, nada del espacio al que estaban acostumbrados. Javier consiguió trabajo en otra empresa, trabajo de nivel medio, salario que era menos de 1/3 de lo que yo le pagaba. Carolina tuvo que buscar trabajo también, por primera vez en 10 años. Consiguió algo en ventas, salario base más comisiones, nada garantizado, nada estable. Los dos trabajando largas horas. Los niños con niñera después del colegio, porque ningún abuelo estaba disponible para ayudar. Irónico considerando que yo había sido su niñera gratuita durante años. Ahora pagaban a alguien para hacer lo que yo hacía por amor. Y probablemente les costaba más que todo lo que ahorraban al echarme. Pasaron 2 meses antes de que finalmente lograran contactarme, a través de un abogado, no mi abogado, uno que ellos contrataron, probablemente con los últimos ahorros que les quedaban. El abogado me mandó carta formal, solicitando reunión para discutir reconciliación y posible acuerdo financiero. Me reí cuando la leí. Le mandé a mi propio abogado que respondiera. La respuesta fue simple. Mi cliente no está interesado en reunión. No hay base legal para acuerdo financiero. El señor Javier Olmedo renunció voluntariamente a su posición. Firmó documentos claros. No hay obligación de mi cliente hacia él o su familia. Caso cerrado. El abogado de ellos intentó argumentar influencia indebida, que yo había manipulado a Javier para firmar. Mi abogado respondió con copia de video de seguridad de la firma, donde claramente Javier lee, entiende y firma voluntariamente, sin presión visible, sin coerción, solo su propia arrogancia pensando que papá nunca le haría daño. Ese fue el fin de cualquier intento legal. 3 meses después del exilio autoimpuesto, recibí visita inesperada. Mi hermana Claudia. Ella vive en otra provincia. No había hablado con ella sobre nada de esto. No sabía los detalles. Solo sabía que Javier y yo habíamos tenido algún problema. Ella llegó a mi apartamento un sábado por la mañana. La dejé entrar. Le preparé café y esperé. Finalmente ella dijo, «Vicente, ¿qué pasó?» Javier me llamó llorando. Dice que lo echaste del negocio, que vendiste su casa, que lo abandonaste. Su versión me pintaba como monstruo, como padre cruel que desechó a su hijo por razones que él no entendía. Le conté toda la historia, sin editarla, sin suavizarla. Le conté sobre los 4 años de abuso sutil, sobre ser tratado como sirviente, sobre mi cumpleaños ignorado, sobre las palabras finales que Javier me dijo, que estorbaba, que no me necesitaban. Claudia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé ella estaba llorando, no por Javier, por mí. Ay, Vicente, lo siento tanto. Debí haber prestado más atención, debí haber visitado más, debí haber visto que estabas sufriendo. Le dije, no te disculpes. Nadie sabía porque yo escondía bien, porque tenía vergüenza de admitir que mi propio hijo me trataba así, porque quería creer que las cosas mejorarían. Ella me abrazó, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en años, validación. Alguien de mi familia que entendía, que no me juzgaba, que reconocía que había sido víctima, no villano. Claudia se quedó el fin de semana. Hablamos mucho, sobre Beatriz, sobre cómo ella hubiera manejado esto. Claudia dijo, tu esposa hubiera hecho exactamente lo que hiciste. Beatriz no aceptaba falta de respeto de nadie. ¿Te acordás cuando ese cliente intentó estafarlos? Ella lo enfrentó directamente. Lo echó de la oficina. No le importó perder el negocio. Le importó más la dignidad. Y vos hiciste lo mismo con Javier. Elegiste dignidad sobre comodidad, sobre la ilusión de familia. Hiciste lo correcto. Sus palabras me dieron paz que no sabía que necesitaba. Paz de saber que Beatriz estaría orgullosa. Que no la había traicionado al alejarme de nuestro hijo. Que ella entendería que a veces el amor más grande es dejar que la gente enfrente consecuencias. Claudia me contó que Javier la había llamado múltiples veces después de esa primera llamada, pidiendo que ella intercediera,
que me convenciera de revertir todo, de darle su trabajo de vuelta, de ayudarlos financieramente. Ella le había dicho no, que las acciones tienen consecuencias, que él trató mal a su padre y ahora debe vivir con el resultado. Javier le gritó. Le dijo que ella era tan cruel como yo, que la familia debería apoyarse incondicionalmente. Claudia le respondió, familia que abusa no es familia, es toxicidad con apellido compartido, y colgó. No habían hablado desde entonces. Ella estaba en paz con eso. Dijo, si mi sobrino no puede ver lo que hizo mal, entonces no tengo nada más que decirle. Quizás con tiempo madurará, quizás no, pero no es mi trabajo arreglarlo. Es el suyo. El negocio floreció sin Javier. Los empleados estaban más relajados, más productivos, sin alguien micromanaging con incompetencia, sin alguien tomándose crédito por trabajo ajeno. Contraté a una gerente nueva, mujer de 50 años con 30 años de experiencia en el rubro. Sabe 10 veces más que Javier alguna vez supo. Es respetuosa, competente y apreciada por todo el staff. La empresa tuvo su mejor trimestre en 5 años. Resultados que mostró que Javier no era el genio que creía ser. Era peso muerto, que yo cargaba por obligación filial. Ahora sin ese peso, volábamos. Cumplí 71 hace 2 semanas. Esta vez fue diferente. Claudia vino a visitarme. Trajo torta. Cocinamos juntos. Invitamos a algunos de mis amigos nuevos, gente que conocí en el edificio, en el gimnasio del complejo, en la librería de la esquina, gente que me conoce como Vicente, no como el papá de alguien, no como el proveedor de alguien, solo Vicente. Y me cantaron feliz cumpleaños con genuino cariño, me dieron regalos pensados, pasamos una tarde hermosa, y cuando todos se fueron, me senté en mi balcón mirando la ciudad, y me sentí completo, más completo que en años, porque estaba rodeado de gente que elegí y que me eligió, no por mi dinero, no por obligación, solo porque disfrutaban mi compañía. Eso es familia real, no sangre, elección mutua. Carolina intentó un movimiento desesperado hace un mes. Trajo a los niños a la empresa. Sin avisarme, solo apareció en recepción con Tomás y Emma, pidiendo verme, diciendo que los nietos querían ver al abuelo. Recepción me llamó. Les dije que no estaba disponible. Carolina insistió. Dijo que los niños estaban llorando, que necesitaban ver a su abuelo. Bajé personalmente. Los niños no estaban llorando. Estaban confundidos, pero no angustiados. Era Carolina manipulando, intentando usar a los niños como arma emocional. Le dije con calma pero firmemente, Carolina, no sos bienvenida acá. Esto es propiedad privada. Estás interfiriendo con operaciones de negocio. Si no te vas voluntariamente, llamo a seguridad. Ella gritó, sos un monstruo. Alejás a tus propios nietos. ¿Qué tipo de abuelo hace eso? Le respondí, el tipo de abuelo que fue tratado como basura por sus padres. Explícales a tus hijos por qué no ven al abuelo. Contales que mamá y papá le dijeron que estorbaba, que no lo necesitaban, que querían que se fuera. Y cuando lo hizo, ahora están enojados porque hay consecuencias. Seguridad llegó. Ella se fue. Los niños miraban confundidos. Me dolió verlos, pero no tanto como me dolió ser tratado como estorbé en mi propia casa. El dolor de ellos era creación de sus padres, no mía. Esa noche me pregunté si estaba siendo muy duro, si debería ceder un poco, ver a los nietos separado de Javier y Carolina. Pero después recordé que eso era exactamente lo que ellos querían. Acceso a mi dinero, mi tiempo, mi energía, sin tener que tratarme con respeto. Querían abuelo, niñera, banco, sin costo de tratar bien al ser humano proveyendo todo eso, y yo ya no estaba disponible para ese arreglo. Si Tomás y Emma querían relación conmigo eventualmente, cuando fueran mayores podían buscarme, con su propia agencia, sin sus padres manipulándolos. Hasta entonces, protegía mi paz, mi salud mental, mi dignidad, porque ninguna relación vale el precio de tu humanidad. Javier finalmente escribió carta real, en papel, enviada por correo, no email, no mensaje, carta física que debió costarle esfuerzo real. La abrí sin expectativas. Decía, papá,
Sé que no merezco tu tiempo ni tu atención. Sé que te fallé de maneras imperdonables. Sé que tratarte como lo hice fue cruel e injusto. No tengo excusas, solo explicaciones que son insuficientes. Me dejé llevar por Carolina. Me dejé convencer de que eras carga cuando eras todo lo contrario. Eras mi red de seguridad, mi apoyo, mi padre que sacrificó todo por mí. Y yo te pagué con desprecio, con ingratitud, con crueldad. La carta continuaba. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí mi estilo de vida, pero lo que más me duele es que perdí tu respeto. Perdí la relación con mi padre. Y eso es culpa mía, completamente mía. No te estoy pidiendo que me perdones, no te estoy pidiendo dinero, no te estoy pidiendo mi trabajo de vuelta. Solo te estoy pidiendo que sepas que finalmente entiendo. Entiendo que me lo merecía. Entiendo que tenías todo el derecho de reaccionar como lo hiciste. Entiendo que pasaste años aguantando porque me amabas. Y yo tiré ese amor a la basura. Vivo con eso todos los días. Y es el peso más pesado que he cargado. Si algún día podés perdonarme, no para revertir las consecuencias, sino simplemente para que tu corazón esté en paz, me harías el hombre más feliz. Pero si no podés, también lo entiendo. Te amo, papá. Siempre te amé, aunque no sabía demostrarlo. Javier, leí esa carta 3 veces, buscando manipulación, buscando mentiras, buscando el gancho donde intentaría llevarme de vuelta al patrón viejo. Pero no lo encontré. Sonaba genuino. Sonaba como alguien que finalmente entendió. Claudia estaba conmigo cuando la leí. Le pregunté qué pensaba. Ella dijo, suena honesto. Pero honestidad en papel es fácil. Honestidad en acciones es lo que importa. Si realmente cambió, vas a verlo con tiempo. Si no, vas a ver que vuelve a pedir cosas eventualmente. Mi consejo es responder brevemente. Dejar puerta abierta para futuro si él demuestra cambio real. Pero no ceder ahora. No volver a patrón viejo porque escribió carta linda. Le respondí, también en papel. Javier, recibí tu carta. Aprecio tu honestidad. Aprecio que finalmente puedas ver lo que pasó desde mi perspectiva. Perdón es algo que considero, pero perdón no significa olvidar. No significa volver a como era antes. No significa revertir consecuencias. Significa eventualmente poder estar en la misma habitación sin rencor. Poder tener conversación sin dolor. No sé si llegaremos ahí. Depende de vos. De si realmente cambiaste o solo escribiste lo que pensaste que quería oír. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, te deseo bien. Espero que esta experiencia te haga mejor hombre, mejor esposo, mejor padre. No para mí, para vos mismo y tu familia. Ese es mi deseo para vos. Papá, mandé la carta y me sentí en paz con ella. No cerré puerta completamente, pero tampoco la abrí de par en par. La dejé entreabierta, con cerradura que solo el tiempo y acciones genuinas pueden abrir. Eso me pareció justo. Justo para él, justo para mí, justo para la posibilidad de que gente puede cambiar si las consecuencias son suficientemente fuertes. Ahora, 4 meses después del día que me fui, vivo diferente. No solo físicamente en lugar diferente, sino emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Vivo con columna vertebral que había perdido, con dignidad recuperada, con paz que no sabía que podía sentir a esta edad. Me levanto cuando quiero, como lo que me gusta. Trabajo porque disfruto el trabajo, no porque alguien me obligue. Veo a amigos porque me apetece. Leo libros. Voy al cine solo. Camino por el parque. Hago todas las cosas que no hacía porque siempre estaba disponible para otros. Disponible para ser usado. Ahora solo estoy disponible para mí. Y se siente increíble. La empresa sigue creciendo. Estamos expandiendo a 2 provincias nuevas. Contratando más staff. Abriendo oficinas. Todo sin Javier. Todo con gente competente que aprecia la oportunidad. Que trabaja duro porque quiere, no porque son hijo del dueño y asumen que merecen todo. Es refrescante. Es productivo. Es lo que Beatriz y yo soñamos cuando empezamos esto hace décadas. Estoy honrando su memoria mejor ahora que cuando tenía a su hijo destruyendo todo lentamente con incompetencia. Mis amigos nuevos no saben toda la historia.
Saben que tengo hijo con quien no me hablo. No preguntan detalles. Respetan privacidad. Pero me incluyen en todo. Asados de domingo. Salidas a tomar café. Viajes ocasionales de fin de semana. Me tratan como igual, como amigo. No como padre o abuelo o proveedor. Solo Vicente. Y esa es la identidad más verdadera que he tenido en décadas. No definido por relaciones familiares disfuncionales. Definido por quien realmente soy. Persona con intereses, gustos, valores, humor. Persona completa. No solo role de alguien más. Claudia me preguntó si alguna vez reconciliaré completamente con Javier. Le dije honestamente, no sé. Si él demuestra cambio real durante años, no meses, tal vez. Si aprende a valorar personas por encima de cosas. Si aprende que familia no es solo cuando conviene. Si aprende que respeto no es opcional incluso con familiares. Entonces tal vez podemos construir algo nuevo. No lo que teníamos. Eso está roto irreparablemente, pero algo diferente. Algo más sano. Algo basado en reciprocidad real. Pero eso es decisión que él tiene que ganar con acciones, no con palabras, no con una carta, con años de demostrar que entendió. Y si nunca lo hace, también está bien. Viví 70 años. Probablemente me quedan 10 o 15 si la salud aguanta. Y pienso vivirlos con paz, con dignidad, rodeado de gente que me valora, con o sin Javier. Esa es mi realidad. Esa es mi elección. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Contame si alguna vez tuviste que establecer límites tan duros que parecieron imposibles. Si alguna vez elegiste dignidad sobre comodidad familiar. Si alguna vez usaste las herramientas que tenías para enseñar lección que palabras nunca pudieron enseñar. Porque mi historia no es única. Hay miles de padres siendo explotados por hijos adultos. Miles aguantando por miedo de perder familia. Pero familia que te explota no es familia. Es parasitismo con cromosomas compartidos. Y está bien protegerte. Está bien usar poder que tenés para establecer límites. Está bien decir nunca más. No es venganza. Es justicia. Es amor propio que llegó tarde, pero finalmente llegó. Vicente Olmedo, 71 años, dueño absoluto de empresa exitosa, viviendo en apartamento hermoso, rodeado de gente que eligió, con dignidad intacta y paz mental que no tenía precio. Mi hijo me dijo que estorbaba. Le di exactamente lo que pidió, mi ausencia. Y resulta que mi ausencia valía más de lo que él calculó. Valía su trabajo, su casa, su estilo de vida, porque todo eso lo proveía yo. Y cuando tratas mal a tu proveedor, descubres cuán dependiente realmente eras. Esa fue mi lección para él, dura pero necesaria, y no me arrepiento ni un segundo. Pero déjame contarte algo más que descubrí en estos meses, algo sobre mí mismo que no sabía. Durante décadas me definí por mis roles: esposo de Beatriz, padre de Javier, abuelo de Tomás y Emma, dueño de empresa, cada rol con expectativas, con obligaciones, con versiones de mí que había que mantener. Y en algún momento perdí a Vicente, al hombre detrás de los roles, al tipo que de joven soñaba con viajar, que le gustaba la fotografía, que tocaba guitarra aunque mal, que leía poesía en secreto. Todo eso fue enterrado bajo capas de responsabilidad, bajo el peso de proveer, de construir, de mantener a todos felices excepto a mí mismo. Ahora estoy redescubriendo a ese Vicente. Compré una cámara. Salgo los fines de semana a fotografiar la ciudad, amaneceres, arquitectura, gente en plazas. Es meditativo, es arte, es algo que hago solo porque me gusta, sin propósito comercial, sin obligación, solo placer puro de capturar momentos. Subí algunas fotos a redes sociales bajo nombre falso. Gente las comenta. Dice que son buenas, que tienen alma, y me hace sonreír, porque esas fotos son pedazos de mi alma que finalmente puedo mostrar sin miedo de juicio familiar, sin preocupación de que Javier diga: papá, eso es pérdida de tiempo. Deberías estar trabajando. Ahora mi tiempo es mío, y lo uso como quiero. También retomé la guitarra. Compré una acústica linda. Tomo clases con profesor joven que tiene paciencia infinita con estudiante viejo de dedos rígidos.
Practico 1 hora todas las noches. Mis vecinos probablemente me odian, pero nadie se queja. O tal vez la construcción del edificio es buena. De cualquier manera, toco. Mal todavía. Pero mejor cada semana. Y hay algo profundamente satisfactorio en aprender algo nuevo a los 71 años, en probar que el cerebro viejo todavía puede formar nuevas conexiones, que nunca es demasiado tarde para explorar partes de vos que habías abandonado. Conocí a alguien, no de manera romántica, al menos no todavía, pero alguien importante. Se llama Isabel, tiene 68 años, viuda también. Perdió a su esposo hace 3 años. La conocí en una exposición de fotografía en galería local. Estábamos los dos mirando la misma foto. Una imagen de ancianos en plaza alimentando palomas. Ella comentó, «Qué linda es. Tiene tanta paz». Yo respondí, «Me recuerda que la vejez no tiene que ser triste. Puede ser tranquila, bonita incluso». Empezamos a hablar. Recorrimos el resto de la exposición juntos. Tomamos café después, y desde entonces nos vemos regularmente. Isabel tiene energía que me inspira, a pesar de haber perdido a su esposo. A pesar de tener sus propias batallas con hijos adultos que viven lejos y no la visitan mucho, ella eligió ser feliz. Eligió llenar su vida con cosas que ama. Clases de cerámica, voluntariado en refugio de animales, grupo de lectura, viajes cortos, sola o con amigas. No esperó a que familia le diera propósito. Se dio propósito a sí misma. Y esa mentalidad me ayudó a entender algo crucial. No necesitaba a Javier para tener vida llena. No necesitaba ser abuelo activo para tener significado. Podía crear significado desde mí mismo, para mí mismo. Y eso era no solo aceptable, sino hermoso. Isabel sabe mi historia. Se la conté en una de nuestras largas conversaciones. Ella compartió la suya. Sus hijos viven en el exterior. La llaman 1 vez al mes si tiene suerte. Prometieron visitarla regularmente, pero siempre hay excusas. Trabajo, niños, dinero. Ella les manda regalos en cumpleaños y navidades. Ellos responden con mensajes de texto cortos. Gracias, mamá. Te queremos. Pero acciones no coinciden con palabras. Y ella llegó al mismo punto que yo. Punto donde decides que puedes seguir esperando que cambien o puedes seguir con tu vida. Ella eligió lo segundo, y es genuinamente feliz. Esa felicidad no fingida, esa paz real, me mostró que el camino que elegí no solo era correcto, sino también llevaba a algún lado bueno, a vida real, a alegría real. El negocio tuvo oferta de compra hace 2 semanas. Empresa multinacional queriendo expandirse. Ofrecieron precio que haría a cualquiera rico para siempre, más dinero del que podría gastar en lo que me queda de vida. Mi primer instinto fue rechazar. Este negocio es legado de Beatriz y mío, es lo que construimos juntos. Pero después pensé más profundamente, ¿para qué lo estoy preservando? ¿Para Javier que demostró no merecerlo? ¿Para nietos que no veo? ¿Para algún sentido abstracto de legado? ¿O podría vender? Tomar el dinero. Vivir últimos años sin preocupación financiera. Viajar. Hacer todo lo que siempre quise hacer, pero pospuse por responsabilidad. Todavía estoy considerando. No he decidido. Pero el hecho de que esté considerándolo muestra cuánto he cambiado. Hace 6 meses jamás hubiera pensado en vender. Ahora veo que aferrarse a cosas por razones equivocadas es tan tóxico como aferrarse a relaciones por razones equivocadas. Hablé con Claudia sobre la oferta. Ella dijo, Vicente, si vendés, ¿qué harías? Le dije, viajar. Sudamérica, Europa. Lugares que Beatriz y yo siempre quisimos conocer, pero no pudimos por el negocio. Tomaría a Isabel si quiere venir, o iría solo. Conocería mundo, tomaría fotos, escribiría sobre las experiencias. Viviría grande, en lugar de solo existir seguro. Claudia sonrió. Entonces vende. La vida es corta, especialmente a tu edad. No te digo eso para ser morbosa, sino realista. ¿Cuántos años buenos te quedan? 10 si tenés suerte. 15 si los dioses te favorecen. Usa ese tiempo haciendo cosas que importan a vos, no preservando legado para gente que no lo aprecia. Vos ya probaste tu punto con Javier. Ya estableciste límites.
Ya recuperaste dignidad. Ahora vive. Realmente vive. Sus palabras resonaron, porque tenía razón. Ya no tengo nada que probar. Ya gané la guerra personal. Javier aprendió lección, o no la aprendió, pero eso ya no es mi problema. Ahora lo que queda es vivir bien, vivir auténticamente, sin cargas de legado o expectativas. Solo Vicente haciendo cosas que Vicente quiere hacer. Y eso probablemente incluye vender el negocio, viajar, experimentar, amar si surge oportunidad, ser libre de verdad, no solo libre de relación tóxica, sino libre de todo lo que me ataba a vida que ya no quiero vivir. Le pregunté a Isabel si consideraría viajar conmigo si vendo el negocio. Ella lo pensó seriamente. Dijo, depende. ¿Viajar como amigos? ¿Como algo más? ¿Cómo lo ves vos? Le dije honestamente, no sé. Disfruto tu compañía enormemente. Me haces reír. Me haces pensar. Me haces sentir vivo. Pero estoy recién saliendo de décadas de relaciones definidas por obligación. No sé si estoy listo para algo romántico. No sé si vos estás lista, pero sé que quiero compartir experiencias con vos, en cualquier capacidad que tenga sentido para ambos. Ella asintió. Me parece justo. Viajemos como amigos con posibilidad de más si surge naturalmente. Sin presión, sin expectativas, solo dos personas disfrutando mundo juntas. Acepté. Ese arreglo me pareció perfecto. Adultos maduros sin juegos, sin necesidad de definir todo inmediatamente. Solo ser. Tomás me escribió hace una semana, mi nieto de 13 años. Mensaje directo en red social. Decía, abuelo Vicente, soy Tomás. Sé que no querés hablar con papá o mamá, pero yo quiero hablar con vos. Extraño nuestras conversaciones. Extraño que me contaras historias de cuando eras joven. Extraño tus bromas malas. ¿Podemos hablar a veces? Te prometo que es solo entre vos y yo. No se lo digo a mis papás. Mi corazón se rompió y se llenó simultáneamente. Le respondí, Tomás, me encantaría hablar con vos. Pero necesito que entiendas algo. No me alejé de vos. Me alejé de situación tóxica con tus papás. Vos no hiciste nada malo. Nunca pensé que hicieras algo malo. Y siempre vas a ser mi nieto. Siempre vas a poder contactarme. Pero necesito que no le cuentes a tus papás por ahora. No porque esté haciendo algo malo, sino porque necesito proteger mi paz. ¿Podés entender eso? Él respondió, sí, entiendo. Papá y mamá pelean mucho ahora. Creo que están estresados por plata. Extrañan la casa vieja. Extrañan cómo eran las cosas. Pero nunca dicen por qué cambió todo. Solo dicen que vos te enojaste y te fuiste. Sé que hay más historia, no soy tonto. Y cuando sea más grande quiero saber tu versión. Pero por ahora solo quiero hablar con mi abuelo. ¿Está bien eso? Le dije que sí, que estaba más que bien, que podía escribirme cuando quisiera, que podíamos videollamar a veces si quería, que siempre iba a estar disponible para él. Y desde entonces hablamos cada pocos días. Conversaciones sobre su vida, escuela, amigos, intereses. No hablo mal de sus padres, no pongo presión. Solo soy abuelo que escucha, que aconseja cuando se le pide, que hace bromas malas que lo hacen reír. Esa conexión me da alegría sin compromiso de volver a dinámica tóxica. Es lo mejor de ambos mundos. Relación con nieto sin exposición a hijo y nuera que me dañan. Emma todavía es muy chica, 9 años, no me ha contactado, pero Tomás dice que ella pregunta por mí a veces, que recuerda que yo le leía cuentos, que extraña eso. Tomás dice que cuando sea más grande probablemente también me busque, y estaré ahí, porque el enojo no es con los niños, nunca fue con los niños, es con adultos que debieron saber mejor, que me trataron como descartable, y esos adultos enfrentan consecuencias. Pero niños que no tuvieron nada que ver pueden tener acceso cuando sean suficientemente maduros para contactarme independientemente. Ese me parece balance justo. Ayer firmé papeles preliminares para vender el negocio. Todavía hay due diligence, todavía hay negociaciones de detalles, pero decidí hacerlo. Decidí soltar. Decidí que esta segunda mitad de mi vida, post-Javier, va a ser diferente, sin ataduras de negocio que requiere atención constante, sin obligaciones más allá de las que yo elijo.
Solo libertad de ir donde quiera, hacer lo que quiera, ser quien quiera. A 71 años voy a tener más libertad que nunca tuve en vida adulta. Y eso es emocionante. Aterrador también, pero más emocionante que aterrador. Isabel y yo ya estamos planeando primer viaje. Machu Picchu. Siempre quise ir. Beatriz también. Vamos a ir en su memoria y en mi honor. 3 semanas, vuelos comprados, hoteles reservados, guías contratados. Salimos en 2 meses. Estoy aprendiendo español básico, aunque Isabel ya lo habla bien. Estoy leyendo sobre historia inca. Estoy preparando cámara para capturar todo. Estoy vivo de maneras que no estaba hace 6 meses. Y esa vida viene de haber establecido límites, de haber protegido mi dignidad, de haber usado poder que tenía para enseñar lección. No por crueldad, sino por necesidad, por supervivencia, por amor propio que finalmente aprendí a practicar. Si Javier realmente cambia, si en años demuestra con acciones sostenidas que entendió y creció, tal vez tendremos café algún día, tal vez construiremos algo nuevo, pero será en mis términos, con límites claros, con respeto mutuo, o no será nada, y estoy en paz con ambas opciones, porque mi felicidad ya no depende de él, ya no depende de ser padre o abuelo o proveedor, depende de ser Vicente, hombre completo, con intereses, con amistades, con aventuras por delante, con vida que finalmente es suya. Gracias por escuchar hasta el final. Desde donde sea que me estés oyendo, recuerda esto. Nunca es demasiado tarde para elegirte, para poner límites, para usar poder que tenés para protegerte. Y nunca, nunca mendigues respeto de gente que debería dártelo libremente, porque el respeto que tenés que mendigar no es respeto real. Es migaja que te tiran para mantenerte útil. Mereces más. Todos merecemos más. Y a veces toma 70 años y crisis familiar para aprender eso. Pero una vez que lo aprendes, todo cambia. Para mejor, siempre para mejor.